nuestro, la acuicultura, debemos tener en cuenta las medidas dispuestas para evitar y desarrollo técnico en acuicultura de Caleta. Hemos programado el desarrollo del taller Reproducción inducida de peces amazónicos, Pacu y Gamitana, la cual tendrá la participación como ponente al ingeniero Manuel Cusacani Yapuchura, de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico de Caleta de Fondepes. A continuación daremos el perfil del ponente. El ingeniero Manuel Cusacani Yapuchura es ingeniero pesquero egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman de Tacna, con experiencia en acuicultura amazónica en las regiones San Martín y Loreto. Con más de 15 años de experiencia en el sector acuícola, sobre todo en acciones de asistencia técnica y capacitación en cultivo integrado de peces amazónicos en comunidades nativas de la Amazonía peruana. También tendremos la participación de un panel de profesionales del Fondepes conformados por el ingeniero Amer Ramos Chambe, es ingeniero pesquero egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman de Tacna, con estudios de maestría en Ciencias con mención en Acuicultura, así como estudios de maestría en Gestión Pública. También cuenta con estudios en Colombia sobre mejora genética en acuicultura. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector en temas de desarrollo técnico en el cultivo de peces amazónicos, reproducción de semilla de peces amazónicos y actualmente es el responsable del Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte del Fondepes. Nuestro segundo panelista es el ingeniero Carlos Ernesto Real Campos. Es ingeniero pesquero acuicultor de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en gestión ambiental y diploma en planes de negocios en acuicultura por la Universidad ESA. Es exdirector de cooperación internacional del Gobierno Regional de Madre de Dios. Fue responsable de la oficina de Sanipes en Iñapari, consultor para la formulación de planes de desarrollo concertado por la Comunidad Europea y responsable de proyectos de innovación en acuicultura por la consultora de desarrollo de negocios sostenibles. Actualmente se desempeña como especialista en acuicultura del Fondepes. Y nuestro tercer panelista es el biólogo John Cavalcanti Muñoz. Es biólogo egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con especialidad de Ecología y Recursos Naturales. Cuenta con maestría en Gestión Ambiental. Tiene 7 años de experiencia en la actividad acuícola en truchas y peces amazónicos. Tiene experiencia como técnico acuícola en la piscigranja de Cibaillohuato, de la Municipalidad Distrital de Quimbiri, donde participó en temas de reproducción inducida de peces amazónicos, como el pacu y la gamitana, y en su manejo técnico. Actualmente es el responsable de la Unidad de Transferencia Tecnológica del BRAE, Cusco, del Fondepes. Para dar inicio a la exposición, tenemos el agrado de invitar al ingeniero Pedro Eufrasio Villón a dar las palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Buenos días tengan todos ustedes. ¿Me escuchan, no? Buenos días tengan todos. Traigo los saludos de la alta dirección, del director de Caleta y biólogo Carlos Calderón Deza, del jefe de Fondepes, ingeniero Álvaro Reynoso Rosas, y de la doctora Rocío Barrios, ministra de Producción de Perú. En el presente tema que tocaron sobre reproducción inducida de peces amazónicos de Pacu y Gamitana, bueno, este tema me trae gratos recuerdos. Recuerdo de la primera vez que tuvimos prácticas en la universidad, en el trabajo, cuando me hice cargo de un centro de cultura en Madre de Dios, al cual le denominaban La Cachuela, y el punto fundamental, o la problemática fundamental. Lo primordial era la producción de alevinos de gamitana en ese tiempo, y tuvimos la suerte en ese momento, y placer también, de contar con la asistencia del doctor Eli Goyenarovich. Él fue prácticamente nuestro mentor, con lo que iniciamos todo lo que son las labores en lo que es producción de peces amazónicos en nuestro país a través de Fondepes. Y ahí comenzó todo lo que es la aventura, ¿no?
comenzamos a reproducir la gamitana, y cuando comenzamos a reproducir la gamitana, comenzamos a reproducir otros peces, paco, y bueno, lo que en ese entonces me acompañaron, creo que se acuerdan de que comenzamos a inducir no solamente paco gamitana, sino en ese momento la emoción era tan grande que a todo pez, grande o pequeño, ornamental, comenzamos a inducirlo, y en algunos fueron éxitos y en algunos faltaba aplicar la dosis. Pero así nació esta gran aventura. Y los que comienzan con la reproducción de peces verán que hay muchos logros y fracasos. En todo esto yo los considero experiencias. Estas experiencias que nos han conllevado a mejorar los protocolos hasta llevarlo a un lenguaje sencillo y accesible a todos los productores del país. Tal es así que, como verán, en la exposición tenemos muchos beneficiarios a los cuales le hemos asistido técnicamente, y se les ha producido en sus respectivos centros semilla de tanto de paco como de gamitana, en un ambiente, en un protocolo muy sencillo que ellos lo pueden manejar. Y observamos algo de la reproducción, que cuando en mis épocas de estudiantes era considerado como un mito. Y todo esto vimos la realidad, que era algo sencillo, pero trabajoso. Yo considero que se requieren dos cosas fundamentales para lograr estos objetivos. Es el orden y la paciencia, porque la tecnología de alguna manera lo logramos. Les presento a nuestra nueva generación de profesionales que desarrollan y siguen generando tecnología a favor del productor acuícola para dar sostenimiento económico a esta actividad. Así como mi agradecimiento personal a los profesionales que tuve el agrado de compartir dichas aventuras, el ingeniero Fidel Pomiano en Madre de Dios, el cual impartió también dichas conocimientos en toda la región de Madre de Dios, Cusco y también en Bolivia. Asimismo al ingeniero Amel Ramos Chambe, que compartió sus secretos juntamente con los productores para lo que es Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali. Y no solo aquellos compañeros que han estado juntamente con nosotros, sino también a todo el personal de la DGCADETA, que sin su apoyo no se hubiese logrado estos resultados. Nuevamente agradezco su participación en estos denominados sábados de acuicultura, y les presento el taller que estará a cargo del ingeniero Manuel Cusacani. Gracias. Gracias, ingeniero. Queremos pedir a los participantes que, si existiera alguna falla en la red, mantener la calma, que el equipo técnico lo solucionará en el menor tiempo posible. A continuación, empezaremos la exposición dándole la palabra al ingeniero Manuel Cusacani Yapuchura. Adelante, ingeniero. Por favor, Manuel, avanza tu presentación. Manuel, avanza tu presentación, por favor. Ahora sí. También activa tu micrófono. Activa tu micrófono, Manuel. Lo tienes apagado.
Un ratito, tiene problemas con el PowerPoint, ahorita lo soluciona. Pedro Frasio, ¿podrías tomar las palabras de introducción? Bien, ¿no hay problema? Sí, por favor, toma la palabra hasta que Manuel resuelva su problema. Sí, disculpen, ha habido fallas de la red. Entonces, todo esto lo que vamos a venir sobre la exposición de reproducción es en lo que es como un centro de acuicultura de Nuevo Horizonte que tenemos en la zona norte del país, en la Amazonía. El centro de acuicultura está ubicado en el kilómetro 38.8 en la carretera Iquitos-Nauta. A los que conocen, está un poco alejado de lo que es la ciudad, ¿no? Está en una comunidad colonos, conocida como Nuevo Horizonte. ¿Aló? ¿No? La cual es uno de los centros más grandes que tenemos en la Amazonía, donde se reproducen prácticamente todas las experiencias y generaciones de tecnología con lo que son peces amazónicos en diversas especies, con incidencia en este caso que vamos a hablar sobre el Paco de la Gamitana. Ingeniero. Está en línea el ingeniero Manuel Cosacani, le doy la posta. Muchas gracias, ingeniero Pedro Frasio. Gracias también al ingeniero Oscar Segarra por el pase. A todos los presentes, muy buenos días, agradeciendo primeramente la participación a este espacio denominado Sábados de Acuicultura. Asimismo, brindo un saludo a los panelistas, a todo el equipo de Fondepes, y sin más preámbulo, en esta oportunidad disertaré el tema programado que se denomina Reproducción inducida de peces amazónicos, Paco Gamitana, basado en las experiencias desarrolladas en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte Fondepes. Como ya mencionaba el ingeniero Pedro Frasio, este centro de acuicultura está ubicado en el kilómetro 38.8 en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto. Tiene cuenta con un área de 33.6 hectáreas, donde 12.5 hectáreas está distribuido en estanques de reproductores, alevinos, de engorde y reservorios. Así también tiene infraestructura complementaria como son los laboratorios, ambientes administrativos, ambientes de capacitación, residencia y servicios básicos. Las consideraciones básicas que debemos tomar en cuenta para un proceso de reproducción de semillas sostenidas de Paco y Gamitana, tenemos como referencia los siguientes aspectos: un análisis de la demanda respecto al mercado, la disponibilidad en cantidad y calidad de reproductores, infraestructura, el acondicionamiento, la calidad de agua de cultivo y la evaluación de estos parámetros físico-químicos, el equipamiento, suministro, materiales, insumos, entre otros. Así también es importante contar con un personal capacitado o equipo técnico. Viendo el panorama de la producción de Paco y Gamitana en lo que respecta a la producción nacional en peces amazónicos, observamos en el siguiente gráfico el crecimiento de la producción de la Gamitana y Paco. En los últimos años ha tenido un crecimiento casi exponencial. Frente a este panorama, se requiere de semilla para los procesos de producción de carne de Paco y Gamitana. Esto está sujeto de acuerdo a la demanda local, regional o nacional, sujeta al número de campañas por año. Por ejemplo, en la región Loreto es de una campaña por año el periodo de producción de carne. Sin embargo, en otras regiones pueden ser más de 2 campañas por año, como es el caso de la región Ucayali, San Martín
Huánuco y la zona del Braen, que comprende la parte selva de las regiones Ayacucho, Cusco y Junín. Actualmente se registran más de 2.000 hectáreas con derechos acuícolas en lo que concierne a producción de peces amazónicos y tiene una tendencia de crecimiento anual del 10%. Frente a este panorama, se requieren semillas que tengan competitividad en la calidad, homogeneidad y costo. Asimismo, como una producción sostenida de alevinos, sobre todo en meses no naturales. Asimismo, estos centros de producción deben incrementar el respaldo de confianza en niveles de supervivencia de la semilla, así como el factor de conversión. El paco y la gamitana, peces reófilos, donde el proceso de reproducción natural es en épocas naturales, sobre todo en las épocas de lluvia, que están entre los meses de octubre a febrero. Estos peces cultivados en estanques seminaturales no logran reproducirse espontáneamente. Por tanto, a través de la metodología de inducción hormonal, podemos realizar el proceso de reproducción en estos peces en ambientes controlados, inclusive logrando programar la producción en épocas no naturales entre los meses de marzo a septiembre. Para el desarrollo de esta actividad de reproducción inducida, debemos contar con un stock de reproductores cuyas características son las siguientes. El pez o el progenitor debe estar sexualmente maduro. Esto lo determinamos por la edad, que en paco en promedio está en 3.5 años y la gamitana en 4.5 años. Así también debe reunir las características biométricas de talla, peso y la relación entre estas medidas. Que esté sexualmente identificado. Diferenciar el macho o la hembra y así sucesivamente marcarlos con microchips que nos dan un código para poder realizar el seguimiento adecuado en el proceso productivo de los peces como el paco y la gamitana. Así también, los peces reproductores tienen que tener una buena apariencia morfológica, así como de salud, y que esté libre de parásitos. Asimismo, estos peces deben tener esta característica de que sea apto para el proceso de acondicionamiento, dócil al manejo y con asentadas características de interés comercial, como es también mencionamos el factor de conversión alimenticia. Para el proceso de contar con un stock de reproductores, debemos optar por el reclutamiento, que son formas de acopio, y tenemos dos maneras para contar con el stock de reproductores. La primera es acopiándolos del medio natural. Estos peces generalmente se localizan en zonas de reserva. Para tal acción, previamente se deben realizar los trámites administrativos a entidades quienes protegen y manejan los stocks naturales, como son instituciones de la DIREPRO y la CERNAM, entre otras instituciones que también se encargan en el resguardo de estas zonas de reserva. Para estas acciones debemos tomar todas las precauciones en la parte logística, materiales, insumos, embarcaciones, vehículos y personal. Así también, el proceso de captura, el embalaje, transporte de estos peces que son muy nerviosos y tienden al estrés por el manejo. Se recomienda que la captura de los ejemplares de reproductores de paco y gamitana se debe realizar en los periodos de latencia entre los meses de marzo a septiembre, donde los cuerpos de agua natural están en un nivel mínimo.
La segunda forma de reclutamiento de reproductores podemos tomarlos desde los centros de cultivo de engorde, donde tenemos la facilidad de contar con registros de producción que nos permite seleccionar los peces con mayor crecimiento, que tengan una contextura uniforme, de buena apariencia, donde los órganos externos estén bien. Asimismo, estos peces deben contar con una mejor conversión alimenticia y un buen rendimiento, que sean dóciles al manejo y al manipuleo. Asimismo, resistentes a enfermedades, y también podemos tener la facilidad de contar con un excedente del 15 al 20% del total de la población necesaria para el stock, y este excedente de preferencia que sean hembras. Esto con la finalidad de ir ajustando los reproductores y contando con un stock de producción más eficiente. Asimismo, para la mantención de los reproductores debemos acondicionar los estanques. Los estanques de cultivo de reproductores tienen un diseño de forma rectangular con áreas entre 300 metros cuadrados y 1000 metros cuadrados. El perfil de corte vertical del estanque en forma de U, el tirante de agua promedio en 1.8 metros, de preferencia con facilidad de abastecimiento de agua a través de un canal de derivación, o la otra forma de abastecimiento de agua puede ser a través de una motobomba o electrobomba desde un reservorio hacia los vertederos. Asimismo, como estamos ubicados en la parte tropical, debemos tener instalado un sistema eficiente de desagüe y aliviaderos frente a las lluvias frecuentes que son de un caudal muy alto. Asimismo, debemos acondicionar dentro del estanque de reproductor infraestructura complementaria, como observan en las imágenes, la instalación o acondicionamiento de corrales que pueden oscilar entre 100 metros cuadrados a 200 metros cuadrados, utilizando materiales propios de la zona, como vienen a ser las maderas, asimismo, utilizando otros materiales con paños de red, de preferencia sin nudo, cuyo luz de malla oscila entre media pulgada a 1,5 pulgadas, y otros materiales necesarios para su instalación. ¿Cuál es el beneficio del uso de los corrales? Las grandes ventajas que nos dan el manejo independiente en corrales es optimizar el uso de los estanques, estabular los reproductores en época de desove, permite realizar una evaluación e inventario sin manipularlos exigentemente, asimismo como la comodidad para los técnicos operarios. Permitirá identificar y separar los reproductores con mayor rendimiento, asimismo como el manejo de los reproductores en recuperación en post-desove. Para el confort de los reproductores de Pacu y Gamitana, consideramos los siguientes aspectos técnicos. La densidad de carga oscila entre 0.2 kilogramos a 0.3 kilogramos de reproductor por metro cuadrado. Tomando como ejemplo a un reproductor de 5 kilogramos, le damos un espacio de 10 a 15 metros cuadrados para que tenga disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua para como mencionamos, el confort. Asimismo, suministramos alimento balanceado, de preferencia extruido, entre 25% a 35% de proteína bruta. Sobre todo, para la recuperación de post-desove, que sean ricos en grasas. La tasa de alimentación utilizada para el suministro de alimento oscila entre 1.5 a 2% de la biomasa total de reproductores, con piensos de 10 a 20 milímetros de diámetro. Asimismo, los recambios de agua en los estanques de los reproductores, de preferencia que sea interdiario, con la finalidad de tener
una buena calidad de agua, donde utilizamos para el monitoreo permanente, tanto para el sistema de estanques de reproductores, así como el sistema de abastecimiento al laboratorio de reproducción. Estos seguimientos de la calidad de agua nos sirve para asegurar la eficiencia de la reproducción inducida. Para esto debemos contar con implementos básicos, como son termómetro de canastillo, un kit de campo para el análisis de calidad de agua, oxímetro digital, disco Secchi, pluviómetro, y tener un formato para el registro diario de los datos determinados. Aquí recomendamos que para la toma de los datos generales se pueden realizar hasta 3 veces al día entre los horarios de 7 de la mañana, 12 del mediodía y 17 horas. Como observan ustedes en las imágenes, aquí nosotros realizamos los seguimientos de la calidad de agua, inclusive la incidencia de lluvias a través de un pluviómetro y todas las acciones que nos sirven para registrar y determinar los parámetros de calidad de agua en el proceso de reproducción de Paco y Gamitana. Tomando como referencia los datos más resaltantes, es en cuanto a al registro de la temperatura, que debe oscilar entre 27 y 32 grados, el oxígeno disuelto que sea mayor a 3 miligramos por litro, el pH entre 5 y 8, la transparencia entre 35 centímetros, y como recomendamos que el recambio de agua que por lo menos sea 2 veces por semana para mantener esta calidad. Asimismo, como mencioné en la diapositiva anterior, también estos instrumentos nos sirven para la evaluación del agua para el sistema de abastecimiento del laboratorio Hatchery, y determinamos los parámetros en cuanto a la temperatura del agua, que oscila entre 25 a 29 grados centígrados, el oxígeno disuelto que sea mayor a 3 miligramos por litro, así como el pH que oscila entre 6 a 7, y la transparencia, lo deseable es que esté muy limpia, libre de sólidos en suspensión, con 90 centímetros de transparencia. Aquí vamos a pasar rápidamente lo que es el diseño de un laboratorio hatchery para peces amazónicos, que es una infraestructura prediseñada con abastecimiento de agua tratada y permanente a los sistemas de tanques para el proceso de inducción. Asimismo, tiene que contar un sistema de incubación y preferentemente contar con un sistema de aireación. En este laboratorio debemos tener disponibles los materiales, equipos e insumos, entre otros, para la facilidad de la reproducción inducida de Paco y Gamitana. El íntegro del laboratorio Hatchery cuenta con 2 áreas diferenciadas. La primera área es el laboratorio de reproducción propiamente dicho, y la segunda es el área de cultivos auxiliares o laboratorio de producción de alimento vivo. Como vemos acá en las imágenes, esta es la infraestructura instalada en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, donde tenemos el hatchery, el laboratorio, la infraestructura vista en el exterior, así como el laboratorio de cultivos auxiliares, donde producimos alimento vivo para las poslarvas. Y como ven aquí, tenemos una estructura externa, que es el cisterna, donde almacenamos el agua, que es tratada previamente con filtros hasta 50 micras. Este es un diseño adaptado a este centro, al no contar con un sistema de derivación de agua que en otros centros pueden contar,
donde la geografía nos facilite a través de la pendiente en contar con un abastecimiento de agua para el laboratorio. En el caso de Nuevo Horizonte, nosotros debemos bombear agua para almacenar un sistema y tener un abastecimiento constante entre estos dos laboratorios. Internamente en el laboratorio Hatchery, como vemos aquí, Bueno, ya iniciaremos con la charla. están los tres elementos básicos para el proceso de inducción de Paco y Gamitana. Tenemos los tanques de tratamiento, como vean en la parte de abajo. Tenemos 3 horas. Son tanques que tienen un sistema de abastecimiento de agua y salida De trucha. que nos permite mantener a los reproductores, que más adelante vamos a describir el proceso. Consultas y dudas. Y Asimismo, tenemos las baterías de incubadoras con su respectivo sistema de abastecimiento de agua. relacionadas, así como los datos de contacto. También más adelante explicaremos el diseño y la funcionalidad. Costo, ya lo tienen ahí en la Y el pantalla, tercer la elemento cuenta corriente con la que pueden es la artesa, donde realizaremos Y sin más, la precría de larvas y poslarvas. empezaremos con la charla. Bueno, Las acciones previas para la reproducción inducida de Paco y Gamitana es evaluar la maduración gonadal de estas dos especies, de empresas y diplomados en diferentes temas ligados que normalmente se desarrollan en los estanques donde se tienen cultivando, donde se les ha suministrado, como hemos mencionado, alimento balanceado y dando todo el confort en los progenitores, y gracias al manejo adecuado tenemos que hacer la evaluación periódica tomando las medidas biométricas como datos referenciales, sobre todo del diámetro. Para estas acciones y tener mayor seguridad en la selección de los reproductores, tenemos que dejar de alimentar por lo menos 2 o 3 días antes de las labores. Asimismo, en contar con materiales utilizados, debe tener como medida de seguridad en no dañar a los peces, utilizando aparejos de pesca con paños de retejido o sin nudos, entre 3/4 de pulgada a 1 pulgada de luz de malla. El éxito de la reproducción inducida depende del trato y la preparación del reproductor. Así como las generales. En las acciones de evaluación de reproductores, realizamos las siguientes acciones: rodear y capturar los reproductores con el personal técnico con experiencia en el manejo. Asimismo, anticipadamente a estas acciones, los tanques de tratamiento dentro del hatchery deberían estar listos, preparados con agua y flujo abierto. Asimismo, los reproductores seleccionados se debe utilizar como medio de transporte hamacas con bolsas de plástico para evitar el maltrato. ¿Cómo realizamos la evaluación de las reproductoras? Como hemos mencionado, en épocas naturales, entre los meses de octubre a febrero, se observa a simple vista el abultamiento del abdomen de la reproductora, significado claro de que tiene carga ovárica. Asimismo, también podemos observar una presión en las costillas y una flacidez en la parte cercana al oviducto. Asimismo, el oviducto presenta una dilatación, sobresale y presenta unos tonos de color rojizo o rosado. Generalmente, la reproductora está tranquila. En el caso de la evaluación de reproductoras en épocas no naturales, entre los meses de marzo a septiembre,
vean esa, No se observa a esa pendiente simple de vista crecimiento que el una abultamiento tranquilidad del abdomen, tiene pero al es momento. suave al Es por eso tacto. que se le La da parte la cercana al posición de la que oviducto activa está para ligeramente recuperarse. abultado, con cierta dilatación o flacidez. En el siguiente gráfico También la tenemos el mismo reproductora precambre está del generalmente óvulo, ¿no? Tanto tranquila. la vaca, un cerdo, pollo y el En pescado. este Como caso, pueden ver, podemos en optar 2020-21 se para la seguridad de la selección proyecciones y datos que a través el mayor de una consumo muestra de productos, óvulos mediante la biopsia podemos ver en ovárica. la línea amarilla tenemos el pescado, ¿no? Este El pescado procedimiento, de llamado también productos que método está directo o teniendo método científico, mucha demanda justamente porque es unos consiste en productos utilizar una cánula, más sanos que es y un nutritivos, ¿no? En comparación a la vaca, al es un cerdo, componente ¿no? El que tiene una pescado es el manguerita alimento más de nutritivo plástico que se tiene, ¿no? de 5 También milímetros de diámetro, insertada una igualmente jeringa de 10 más bajo costo, mililitros que ahora que esté el limpio pescado de mar y previamente cada vez es humedecido, escaso y cada vez la también es más cual caro, ¿no? Por eso que la punta de la manguerita ahí introducimos entraría lo que es suavemente por el la oviducto cultura, ¿no? Cultivo hasta, de diferentes hasta especies en sentir agua. una ligera Y quizás retención o por tope esta de la razón punta de la que muchas manguerita, de los otros donde sectores, ¿no? insertamos Hablamos del un pollo, poco la más vaca, hay cierta competencia con la actividad de 1 química centímetro y muchas veces estas para autoridades también poder hacen tomar la muestra campañas succionando fomentando con la ciertas jeringa especies, ¿no? Para de bajar 1 a 2 centímetros cúbicos, digamos, el potencial y solamente para tener ejercer presión. más No es para jalar demanda, toda ¿no? la muestra en gran cantidad. Es Solamente una lo que razón más, queremos otro punto con más esta para acción es succionar y entender tomar por qué queremos entrar a la una muestra cultura, ¿no? pequeña. Una vez que ya tomamos la muestra, retiramos la Perspectivas. manguerita suavemente y la colocamos Ya dentro de una FAO, placa Banco Petri, Mundial, han estimado que aún para que el puede ser 2030 de se vidrio van a o de necesitar más de plástico. 30 millones de toneladas. Inmediatamente Imagínense la observamos cantidad de la productos que forma se y van a uniformidad llegar a la en el pesca tamaño de los por óvulos. fuera, ¿no? Por la pesca vamos a tener que darle valor agregado, Para conservar más, tener va a haber un poco más consideración de pescado de mar, aparte que cada vez en cómo el mar está más tiene contaminado, la más forma negocio, y mientras la que uniformidad, agregamos un poco de agua de 2 a 3 centímetros cúbicos, el agua, movemos el ligeramente hacia los lados la placa Petri para observar la disgregación, si éstas se separan fácilmente. Asimismo, luego podemos agregar de 2 a 4 centímetros de ácido acético con la finalidad de aclarar los óvulos, que nos permita observar el núcleo. Pero si no contamos en el campo con ácido acético, podemos utilizar vinagre blanco comercial, que tiene un alto porcentaje de ácido acético y también puede llegar a aclarar sin inconvenientes al óvulo, donde observamos la posición del núcleo, que puede estar céntrico o excéntrico. De preferencia, el mayor porcentaje debe estar excéntrico. Con la práctica se puede evaluar a simple vista o con ayuda de una lupa, pero para mayor seguridad podemos observar a través de un microscopio estereoscópico. En el caso de la selección de reproductores, machos de Paco y Gamitana, tomamos en cuenta lo siguiente. Si en el mismo estanque donde están las hembras con carga ovárica, en el mismo estanque también encontramos machos que están activos en su mayoría, que ya tienen carga espermática. Las características de los machos es que son también dóciles al manejo, están tranquilos, y con 2 masajes suaves y ligeros expulsan fácilmente por el espermiducto una sustancia lechosa y densa. Generalmente, para el proceso de reproducción, seleccionamos a 2 reproductores machos por cada hembra seleccionada. Básicamente, esta relación de sex ratio depende de la carga seminal del progenitor. Otro punto a favor para el cultivo, ¿no? Si el progenitor está con mucha carga espermática o carga seminal, simplemente podríamos optar en trabajar con un sex ratio de 1 a 1.
Uno es Asimismo, también podemos tomar una muestra casi el del semen 80% en la cantidad de 0.1 mililitros, produce casi el 50% de toda observando cultura la peruana. motilidad, La cultura peruana está cuando que esto también es muy determinante básicamente de poco y hay una relación son directa langostinos, que a amigos, menor temperatura trucha, tilapia, hay mayor y algo de motilidad camarón, y por ende amazónico. mayor fecundidad de los óvulos. La producción de trucha es casi el 50% de todo el volumen de producción a nivel nacional. Una vez seleccionados los reproductores, estas se las trasladan al laboratorio Hatchery tomando todas las medidas de seguridad para no estresarlos. Estos tanques, como ya se mencionó anteriormente, ya deben estar con agua y flujo abierto a razón de 10 litros por minuto. De preferencia también podemos adicionar la aireación constante. Medimos el oxígeno disuelto para determinar la calidad de agua, que no debe ser menor a 3 miligramos por litro. Asimismo, mantener una temperatura del agua constante, que no tenga una variación de más de 2 grados centígrados. También debemos considerar para el confort de los reproductores dentro de este tanque de tratamiento, colocar algunas hojas de plátano dentro de los tanques. Estas flotan y cubren a los peces para que no se sientan no estén estresados. O también podemos colocar una tapa sobre el tanque para la tranquilidad de los peces, sobre todo si trabajamos con pacos, porque suelen saltar. Los proyectos grandes de producción de trucha están en... Una vez que tenemos los reproductores en el laboratorio, dentro del tanque de tratamiento, determinamos la biomasa, el peso de cada reproductor, así como otras medidas biométricas como son la longitud total y el diámetro. Esto nos sirve para realizar los cálculos de dosificación de hormona. La aplicación de hormona como inductor dependerá de la disponibilidad del producto en la localidad o se puede agenciar a pedido de forma anticipada. ¿Qué hormonas utilizamos para el proceso de inducción de peces amazónicos en Paco Gamitana? Contamos con dos tipos: las hormonas sintéticas y las hormonas naturales. En lo que refiere a reproducción de peces amazónicos, como observan, tenemos una amplia gama de hormonas que pueden utilizarse para el proceso de reproducción inducida, cuya finalidad de las hormonas es la producción de gonadotrofinas liberadoras de óvulos. La dosis que aplicamos, tanto para Gamitana o Paco, debemos considerar con qué especies que fueron acopiadas, sobre todo si son silvestres, es en donde nosotros utilizamos mayor cantidad de hormona por cada kilogramo de peso. En cambio, en las generaciones 1 y 2 podemos utilizar menor cantidad de hormona e incluso podemos ir evaluando dosis y perfeccionando la técnica para el ahorro de la hormona, que tiene un costo general poco elevado. Una importante fuente de aporte de omega 3, ¿no? Superior. También debemos considerar que en los reproductores, en los progenitores silvestres, en algunos casos pueden crear algún tipo de resistencia a la inducción hormonal. Bueno, en el caso de aplicación de hormonas en machos, como observamos aquí en el cuadro, por regla general utilizamos la relación de 1, sea microgramos, mililitros o microgramos, o miligramos, perdón, dependiendo de la hormona que tenemos para el proceso de inducción. Pero en el caso del macho,
no le gusta mucho aplicamos la hormona en el caso extremo tiene un alto valor de que de no soya, magnesio, tengamos hidróxido, disponibles potasio y fósforo, que al final es reproductores con carga seminal. el ser humano, ¿no? Vamos a Para seguir el cálculo de dosificación hormonal, Bueno, ya con el tema del como observan ahí, COVID-19, el ejemplo, ¿no? Ya el mercado cada vez va a ser tomando eficiente, como ya no ejemplo va a comparar una en cualquier reproductora lugar, de ¿no? 5 Va a ser kilogramos, un producto de calidad, ¿no? sea la hormona que Un pescado tuviéramos disponible, a un pescado de mar va a preferir un pescado viendo la tabla de dosificación, sepa que se haya cultivado calculamos en ese- la cantidad de hormona total el mercado va a preferir un en ese pescado de reproductor cultura porque va a saber que este pescado para poder cultivado realizar la con inducción condiciones, hormonal. que no, buena calidad de agua, buen alimento, Asimismo, buenas condiciones, ¿no? Así en los que tres son, casos, como se ve en el ejemplo, utilizamos la jeringa y contagio, ¿no? para Algunas notas indican que aplicar la inyección fortalece dentro del el sistema reproductor. inmune y resistencia a En algunos infecciones, ¿no? casos, Imagínense, bueno, voy a mencionar acá como la hipófisis de carpa, que es la más conocida, se tiene que utilizar suero fisiológico para la dilución y preparación de la dosis que vamos a utilizar para la inducción de los reproductores. Si sabías que el coronavirus puede afectar fuertemente a las personas con colesterol alto, Podemos elegir el omega 3 de la aplicación ayuda a combatirlo. Imagínense, de la hormona en tres diferentes partes del cuerpo del reproductor. a raíz de la pandemia Como se observa, que está pasando. podemos aplicar en el dorso Otro punto o en la base del último radio de la aleta dorsal. sí, Esta aplicación se menciona como intramuscular. También podemos aplicar en la parte abdominal, que se menciona como aplicación intraperitoneal, así también como en la base de la aleta pectoral. Esta aplicación se denomina cardiovascular. Como vemos aquí, en un costado vemos justamente las tres técnicas que podemos optar en la aplicación de la hormona. Esto, esta elección de qué lugar podemos aplicar la hormona depende de la comodidad del encargado del proceso de reproducción. Asimismo, una vez que aplicamos la hormona, los peces son colocados en el tanque y debemos determinar el tiempo de respuesta al inductor. La técnica que nosotros utilizamos es a través de los registros de grados hora, cuyo cálculo se determina sumando las temperaturas del agua cada hora después de haber aplicado o inyectado el inductor. Y hay otros mercados un poco más exigentes, más grandes. El tiempo de respuesta varía según la especie. El tratamiento hormonal elegido, si nosotros optamos a una aplicación total o a dos aplicaciones. También depende de la talla, peso y diámetro del paco o la gamitana. Asimismo, también de la época y el lugar donde se desarrolla la reproducción artificial. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando decidimos aplicar la dosis total, que es el 100% de la cantidad de hormona calculada. Esta aplicación es recomendable en épocas naturales, como hemos mencionado, entre los meses de octubre a febrero. El momento de desove ocurre entre las 340 a 380 grados hora. La ventaja de aplicar esta metodología de dosis total es reducir el estrés de los reproductores y también reducir el tiempo de espera. Aquí tenemos el cuadrito donde nosotros, como hemos visto en las imágenes anteriores, donde los técnicos toman la temperatura del agua y anotan en el registro
de la siguiente manera. La tecnología A las 9 de la mañana, digamos una hora algunas, referencial, básicamente estanques de medimos la temperatura del agua, comunes, estanques de concretos que hay que es 29 grados. Como estamos iniciando el registro, tenemos la hora grados en cero. Ya el día de mañana vamos a ver Luego, a la siguiente hora, que puede ser a las 10 horas, cuál es mejor, determinamos la temperatura del agua, en este caso es 29 grados centígrados, permite mejor sanidad, y hacemos la limpieza, ¿no? sumatoria, la primera determinación de los grados hora, que va a ser Con jaulas, sumando el resultado, el registro anterior, que es 0 más 29. palo de eucalipto, de madera, ¿no? Y la de metal, que son más caros. Y así sucesivamente, Todo esto a vamos cada ver hora las fotos, empezamos a dimensiones, registrar. qué profundidad debe tener el lago, la Bueno, luna, para poder por cuestiones didácticas, nosotros hemos jaula, ya que mantenido la temperatura del agua constante, que que es lo pide ideal. esa profundidad mínima para poder, Pero esto puede variar en 1, y como hemos dicho, que no puede variar más de 2 grados. y las cuales, cuando digo ya más Si la temperatura se va acumulando, dura más determinamos tiempo, las horas grado ¿no? hasta llegar al momento de desove, Lo bueno como de hemos las- mencionado, entre las 340 a 380 grados hora. y están siendo más fáciles, más Todos estos registros la economía peruana. podemos Además, muchos observar peruanos hacen jaula ya, ¿no? Ya no es necesario en la curva referencial estar de afuera, ¿no? Ya de estimación del momento muchos fabricantes de jaulas, del desove a una dosis. ¿no? Veterinaria, ¿no? Existe una relación El proceso productivo, inversamente proporcional, como dije, donde la vamos a ver temperatura lo que del es agua es alta, el tiempo de respuesta efecto, jalo flotante, es menor, estanque de río, también y si la hay temperatura del agua es menor, el tiempo de respuesta estanque con membrana, estanque de tierra, o el momento del desove es vamos a ver el proceso es mayor. productivo de reproducción. Si nosotros aplicamos ¿Qué edad deben tener el reproductor? los tratamientos parciales Actualmente estamos dependiendo todavía de o en 2 inyecciones, la aplicación del inductor hormonal, esta acción no producimos ovos es aquí, recomendable hay una para razón, procesos una razón por de la cual reproducción en no épocas se no naturales. producen ovas aquí, La ¿no? primera El- inyección o aplicación ¿no? es el 10% de la dosis total calculada, Tenemos denominada con preparatoria. nuestras propias ovas, Y la segunda aplicación que queremos es del producir 90% de la dosis total, y queremos que se poner inyecta a las 12 horas luego de la primera aplicación. procesamiento y queremos producir Y esta también segunda inyección generalmente la denominan como áreas desencadenante. del sistema de producción de trucha, en la cual El momento de desove ocurre entre las 240 y 280 grados hora. hacemos lo que es básico el engorda, ¿no? Sí, como en el caso anterior, tenemos como ejemplo, Ovas, si determinamos o aplicamos la hormona a las 9 horas, ahí vaya al igual que el ejemplo anterior, empezamos a determinar vaya empresas, las 0 grados hora, ¿no? que y conforme tanto directamente registramos como indirectamente, las ¿no? temperaturas a cada hora, Obviamente la vamos mayoría incrementando Estados Unidos, las horas grados España, hasta llegar hasta del África, justamente en el rango de las 240 y 280 grados hora, digamos, abastecedores, que ¿no? sería el momento del desove. Así como en el caso anterior, los productores peruanos, ¿no? está relacionada La calidad de la soja, el momento de desove, costos, que es inversamente proporcional qué se debe hacer a la para temperatura. hay una A mayor norma temperatura, el momento del desove, el tiempo de desove es menor, que ingresen con y a menor cantidades, temperatura, todos están el normados, tiempo ¿no? de desove o momento de desove es mayor, ¿no? La sala de incubación, Bueno, esta es una sala de incubación, también, digamos, más tecnificada, más como moderna, registramos las temperaturas, ¿no? Diferentes materiales, y ya madera, forraje, teniendo en cuenta fibra de vidrio, el momento del metales, desove, hay nosotros latidos, debemos concreto, ir preparando ¿no? los materiales sujeta a la- para a la- realizar la reproducción artificial o reproducción inducida. según la capacidad también, ¿no? Para esto debemos tener
recipientes limpios, secos y desinfectados con alcohol. Asimismo, contar con materiales como toallas secas, limpias, cucharitas de plástico, plumas de ave y materiales de PVC, así como una mesa acondicionada para el desove. 2 horas antes que ocurra el desove, el personal debe estar atento para el apoyo respectivo, sobre todo cuando el encargado del proceso decide el levante de los reproductores u observe otros detalles para poder realizar el trabajo. El comportamiento previo de los reproductores antes del desove se puede observar en los tanques de tratamiento y tomando referencia a los grados hora, este comportamiento de reproductores empiezan a inquietarse sutilmente, pero donde el macho generalmente va detrás de la hembra, como persiguiéndola de forma, digamos, casual o suave, o simplemente los reproductores se empiezan a juntar. En el caso del macho, en el caso del paco, algunos machos producen ciertos espasmos o golpeteos dentro del tanque, producto del efecto hormonal. Generalmente también se colocan al ingreso o caída del flujo de agua. Si nosotros estamos atentos, debemos observar si la hembra empieza a expulsar algunos óvulos. Es un claro indicativo que es el momento del desove. En la experiencia, al momento del desove, donde debemos verificar, como ya mencioné, la expulsión de los óvulos dentro del tanque de tratamiento, se alerta al personal para que se acerque y hacer las acciones respectivas de la reproducción artificial. Tomamos a las reproductoras cuidadosamente, tapando el oviducto de forma suave, se la coloca en la mesa, encima de la colchoneta, se mantiene el oviducto tapado con una toalla seca y la cabeza con una toalla húmeda. Una vez teniendo los materiales listos y el personal atento, realizamos el desove con suaves masajes, extrayendo los óvulos. Como ven aquí, en el vídeo, justamente el técnico procede a retirar, en este caso es un paco, como pueden ver, y empieza a realizar el desove. Una de las bondades de la actividad es que estamos el procedimiento de reproducción artificial consiste en cuatro tiempos, 4 partes, ¿no? Primero, podemos extraer el semen limpiando el espermiducto, extrayendo el semen con cucharitas y colocándolas momentáneamente en un lugar seguro. Luego hacemos el desove, donde recibimos los óvulos en un recipiente limpio y seco, y con suaves masajes sacamos la totalidad de los óvulos. Inmediatamente después realizamos la fertilización, donde vertimos el semen extraído previamente sobre los óvulos y realizamos la mezcla de ambos, del óvulo con el semen, para realizar, como mencioné, la fertilización. Luego de 1 minuto de espera, realizamos la acción de hidratación de los huevos. Utilizamos agua del mismo tanque donde estuvieron los reproductores para mantener la temperatura en el momento de la hidratación.
rentable, ¿no? Al final Una reacción favorable perder, nadie quiere en el proceso de reproducción dinero para perder, ¿no? es que en un periodo de 5 a 10 minutos, estas empiezan a aumentar de tamaño, se hidratan los huevos. Por ejemplo, aquí tenemos las acciones, en este caso de gamitana, traemos los óvulos, extraemos el semen y realizamos la fertilización. Una vez que hemos hecho la fertilización, empezamos el proceso de hidratación. Una vez obtenido los óvulos y el semen, los reproductores son devueltos a los tanques de tratamiento, se les aumenta el flujo para que puedan recuperarse. En este proceso de hidratación, parte del personal empieza a preparar los incubadores. Las incubadoras tienen un diseño de flujo ascendente, varían la capacidad de entre los 60 y 200 litros, tienen forma cilíndrica, con fondo cónico, prediseñadas y confeccionadas de fibra y vidrio. Como ven, tenemos acá la imagen de la batería de incubadoras y acá el técnico está verificando justamente que los incubadores tengan el agua suficiente para proceder al proceso de incubación. Como observan, las incubadoras están conectadas a un sistema de abastecimiento de agua regulada por llaves. El procedimiento de la incubación se recomienda que el agua tenga la menor cantidad de sólidos en suspensión. Como mencioné, esta se puede utilizar con filtros que nos ayuden a filtrar el agua hasta 50 micras. También la temperatura del agua no supere los 30 grados centígrados. Que los niveles de oxígeno en la calidad de agua de incubación estén por encima de los 3 miligramos por litro. El abastecimiento y presión del agua a los incubadores sea constante. Como mencionamos, que cada incubador tiene llave para regular o graduar el caudal de agua, donde podemos manejar al observar el movimiento rotatorio de los huevos que van a ser incubados y no exceder el caudal de agua para que los huevos no se pierdan por rebose. Para el procedimiento de la incubación, con ayuda de unos materiales como una jarrita graduada de 500 mililitros, sembramos de 100 a 150 gramos de huevos por cada incubador. Como ven acá en la imagen, justamente los técnicos ya están realizando la siembra de huevos en los incubadores. El flujo de agua al inicio debe ser suave porque debemos, como ven acá, los técnicos están observando que los huevos están yendo hacia la parte de abajo, pero no esperan a que caiga y se vaya por la manguera. Entonces lo que están haciendo es ir graduando el caudal de tal manera que el primer movimiento sea suave hasta llegar a un caudal de 3 litros por minuto, con la finalidad de tener una eficiente incubación de los huevos. A las 2 horas de iniciada la incubación, algunos huevos tienden al blanqueo, puede llegar al 10%, a las 5 horas se incrementa la presencia de huevos blancos, puede llegar a 30%, y a partir de las 8 horas
Se determina el porcentaje de fecundidad óptima hasta huevo, que puede llegar entre 50 a 60%, y esta se mantiene hasta la eclosión. Como observan aquí, también en la imagen, observamos los huevos hidratados con proceso de formación del embrión dentro del huevo. Nosotros, en el proceso de evaluación directa de huevos, podemos tomar muestras con ayuda de una manguerita para poder sacar una porción de 100 o 200 huevos y poder observar a simple vista o con ayuda de un microscopio el desarrollo embrionario, como he mencionado anteriormente. Podemos incluso determinar hasta el momento de la eclosión, que empiezan a partir de las 12 horas. Esto es algo relativo también, la determinación del momento de eclosión de los huevos, que también es una relación respecto a la temperatura. A mayor temperatura podemos tener menor tiempo de eclosión, pero si trabajamos a menor temperatura, el tiempo de eclosión se puede desplazar un par de horas más. Cuando determinamos el momento de la eclosión de los huevos, inmediatamente se arma un colector, que es básicamente otro, como observan aquí, es otro incubador independiente de la batería. De la batería de incubadores donde están los huevos. Y la característica de este colector es que tiene un bastidor de entre 200 y 400 micras, donde las larvas al momento que nacen tienen como característica nadar hacia arriba. Entonces nosotros aprovechamos ese comportamiento de la larva e incrementamos sutilmente el caudal del agua para permitir la facilidad de la salida de la larva por rebote, y se acumula en el colector. Muchas gracias. Desde el inicio de la eclosión hasta el término tiene una duración de 4 horas. Y como ven en la imagen, aquí es una toma de muestra del colector donde tenemos las larvas de paco o gamitana, casi sin restos de coriones u otros elementos que puedan afectar el desarrollo de las larvas. Durante este proceso de eclosión, aprovechamos también para la preparación de las artesas, que son unidades de cultivo de forma rectangular, cuyas dimensiones son, bueno, lo que menciona ahí, 4 metros de largo, 1 metro de ancho, una altura útil de 0.3 metros y una altura total de 0.8 metros. Puede ser confeccionado de fibra de vidrio o de madera con plástico. Esta artesa nos va a permitir realizar un cultivo de larvas y poslarvas por un tiempo no mayor de 8 días. Tiene un sistema de desagüe céntrico con salida protegida por un bastidor cuya malla está entre 200 y 400 micras. En la base se coloca una espuma y se la presiona para tener una mayor seguridad y evitar que las larvas se pierdan. También debe contar con un abastecimiento de agua en los extremos, que está instalado con tubería de media pulgada, cuyos agujeritos simulan un vertedero con varios puntos de ingreso de agua.
Una vez preparado la artesa, realizamos el traslado desde el colector hacia la artesa. Sí, pues, ahí tampoco Lógicamente que la artesa debe estar previamente lavada y desinfectada con alcohol. La capacidad máxima o la densidad máxima que se trabaja en la artesa es de 35.000 larvas por cada metro cuadrado. Es una alta densidad. Las larvas recién eclosionadas se trasladan a las artesas, donde, como observan aquí, a través de un balde que tiene un sedazo de 400 micras o 200 micras, donde colectamos las larvas y las llevamos a la artesa. Previamente a esta acción, nosotros podemos determinar la cantidad de larvas que hemos producido en este proceso de inducción. Tenemos aquí como ejemplo que en el balde donde realizamos el traslado de las larvas, lo graduamos a 10 litros. Tomamos una muestra de medio litro y la ponemos en una de estas tinas para realizar el conteo con ayuda de una placa Petri y un contómetro. Aquí, por ejemplo, en esta muestra hemos determinado la cantidad de 568 larvas en medio litro. Hacemos la multiplicación y obtenemos que este balde se trasladó cerca de 11.360 larvas en ese balde. En un proceso reproductivo, dependiendo de la fertilidad, de la fertilización de los huevos, podemos tener varios baldes donde realizamos el conteo y podemos estimar la cantidad de larvas totales producidas. Asimismo, una vez terminado el traslado de las larvas hacia la artesa, nosotros realizamos la primera limpieza 2 horas después del traslado para retirar posibles restos de huevos u otros materiales que puedan contaminar la precría de larvas y poslarvas. Luego, durante los 3 días después de la eclosión, la limpieza se realiza 3 veces al día a través del método del sifón. Como observan ahí al operario, con una manguerita, que es la que vemos en acuarios, y un paliglobo, podemos ir retirando todos los restos de materiales que son ajenos a la precría de poslarvas, de larvas y poslarvas. A partir del 4.º día después de la eclosión, la limpieza de artesas se realiza 2 veces al día hasta la siembra de las poslarvas en los estanques. Las características diferenciales entre larvas y poslarvas de Paco y Gamitana, como hemos mencionado, desde que nacen hasta el 3.er día, están en la fase de larva, tiene ojos, boca, vejiga natatoria en formación, tiene una aleta caudal definida, su nado es vertical, a través de impulsos espontáneos. Si nosotros optamos por llevarlo directo al estanque, estos son susceptibles a los depredadores. Por tal motivo, nosotros debemos realizar la precría de las larvas de Paco o Gamitana. A las 72 horas, la larva consume el total de su saco de vitelo y eso le sirvió para terminar de formar los ojos y otros órganos que le permiten ya tener
ciertas características propias, sobre todo para la búsqueda de alimento. Entonces tienen los ojos ya definidos, ya pueden percibir la luz, la boca puede tener una abertura hasta de 100 micras, el nado es horizontal y con mayor velocidad. Tiene sensibilidad al escape, al peligro y fuga. Son fotofílicos. Si nosotros podemos utilizar una linterna, esto las atrae y se juntan justamente al efecto de la luz. En la etapa de poslarva suministramos alimento vivo, que es producido, como ya hemos mencionado, en el área de producción de alimento vivo o laboratorio de cultivos auxiliares. Suministramos tanto fitoplancton como zooplancton seleccionado, que son ricos en nutrientes, y como hemos mencionado también, que a partir del tercer día, cuando ya consume el saco de vitelo, ya necesitan de alimento exógeno, donde proporcionamos estos alimentos de forma gradual, empezando con microalgas, luego rotíferos, micronematodes y finalmente náuplios de Artemia. La alimentación de estos organismos con alimento balanceado, alimento vivo, ha permitido elevar el nivel de supervivencia y mejorar el estado nutricional y el bienestar de las poslarvas. Aquí presentamos un protocolo de alimentación de un lote de 90 millares de poslarvas de Paco o Gamitana. Como hemos mencionado, a partir de los 3 días o 72 horas, la proporción que utilizamos en cantidades de número de alimento vivo por litro, y las ventajas de cada alimento vivo que estamos suministrando. Una característica que ya se expuso en una ponencia de producción de alimento vivo, donde mencionaron las bondades nutricionales para la alimentación de las poslarvas. Asimismo, las proporciones van incrementándose y también, conforme va pasando el tiempo, se van retirando también algunos alimentos, como es el caso de la microalga, que solamente se utiliza durante 3 días, el rotífero, de igual modo, durante 3 días siguientes, y luego utilizamos los micronematodes y la artemia, porque son alimentos vivos que tienen mayor tamaño. No importante también por su valor nutricional. Aquí abajo vemos las imágenes justamente de nuestra compañera que se encarga de la producción de alimento vivo, donde está preparando, en este caso, microalgas, que serán suministrados por el técnico en la artesa donde están las poslarvas. Y aquí tenemos la imagen de una poslarva antes de la alimentación, y tenemos acá la muestra de las poslarvas cuando ya consumieron el alimento vivo, y a simple vista se observa que ya lo han digerido. Muy bien. Como hemos mencionado en una anterior diapositiva, los reproductores que fueron sometidos al tratamiento hormonal, luego al desove, y se ha mantenido dentro del tanque de tratamiento, al cabo de un tiempo no mayor a 2 horas, nosotros devolvemos estos reproductores, que ya los mencionamos, como post-desove. Previamente, para llevarlos al estanque o al corral destino, debemos realizar
unos baños con permanganato de potasio a fin de evitar que se infecten las partes donde haya tenido mayor abrasión y poder evitar que los reproductores puedan tener algún inconveniente con su salud. Como he mencionado, estos reproductores se las lleva a un ambiente independiente o corral apartado y se deja de manipularlos por lo menos 2 meses, tiempo donde se recupera. Asimismo, a estos progenitores por desove podemos suministrar alimento diario a una tasa del 2%, de preferencia con alimento balanceado extruido de entre 35 y 40% de proteína bruta. Así, también realizamos recambios de agua con mayor frecuencia y como hemos mencionado también, como tenemos un registro con lectura de microchips o marcadores electromagnéticos, hemos identificado que los reproductores, después del último desove, pueden cargar ováricamente a los 2 meses y medio de haberlas llevado al laboratorio para la inducción. Esa ha sido la facilidad de registrar justamente los reproductores que tienen marcaje con chips. Bueno, aquí vamos a mencionar algo resumido, cómo se hace el levante de alevinos. Sembramos las poslarvas en un estanque de alevinaje a tempranas horas de la mañana a una densidad de 40 a 100 poslarvas por metro cuadrado, donde suministramos alimento balanceado molido entre 28 a 32% de proteína, bajo esta proporción por semana, y a partir de la tercera semana nosotros ya podemos distribuir los alevinos que se producen. Todas estas acciones las vamos a detallar en un evento posterior a manejo de semilla. Aquí también presentamos un protocolo definido para el transporte de larvas y poslarvas, en este caso. Una de las grandes ventajas de trasladar el paco y la gamitana en estado de larva y poslarva es poder colocar un gran número de ejemplares por litro de agua y también la facilidad de poderlos trasladar en un gran periodo de tiempo. Estas características de transporte de larvas y poslarvas nos ha permitido llevar desde Iquitos hacia la región San Martín, también a las regiones de Madre de Dios, como la zona del Brae, que puedan producir en esa zona semilla o alevinos de paco gamitana. Como observan aquí en las imágenes, justamente están preparando los envases respectivos donde van a ser transportados las larvas y poslarvas a grandes distancias y en una gran cantidad. Indicadores en el proceso de reproducción inducida de peces amazónicos, en este caso de paco y gamitana. Como bien se sabe, en el medio natural se tienen diversos estudios donde estiman la supervivencia de estos peces desde la época de reproducción hasta la adultez, donde las expectativas de vida es hasta la adultez de 1 sobre 100.000. Eso quiere decir que por cada 100.000 óvulos que se producen en el medio natural, solo uno llega a ser reproductor. Esto gracias a las acciones de la presencia de depredadores, problemas de factores climatológicos, contaminación, pesca, entre otros. Si nosotros contamos con progenie, sea paco o gamitana, tomando como ejemplo a un reproductor de 5 kilogramos, que directamente podemos utilizarlo como carne,
no tendríamos un precio más de entre 10 a 20 soles por kilo. Pero si nosotros, aplicando la tecnología adecuada en lo que es producción de semilla de Paco o gamitana, nos pueden dar un servicio de reproducción durante 5 años en promedio. Y al final podemos aprovecharlo para carne. El índice reproductivo del Paco y la gamitana está entre 100.000 a 120.000 óvulos por cada kilogramo de reproductor. La fecundidad, lo más eficientemente realizado, resulta entre 20 y 30% hasta larvas y poslarvas. Para tomar en cuenta, depende mucho del tratamiento, preparación de los reproductores y la selección del progenitor en el momento preciso. El porcentaje de supervivencia del levante de alevinos en el estanque de alevinaje es del 50% como mínimo. Todas estas tecnologías, todas estas técnicas que se han desarrollado en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, se ha transferido hacia otros lugares, hacia otras regiones y provincias, a través de dos formas. Primera, son las pasantías técnicas realizadas a productores acuícolas, bueno, en la región Loreto, en la zona de Caballo Cocha, en San Martín, a una gran parte de productores acuícolas de San Martín, en Huánuco, Leocio Prado, Campo Verde, Aguaetía, en la región Ucayali, en la zona de Brae, lo que concierne a la parte selva de Ayacucho, Cusco y Junín, y también a un interés de parte de estudiantes del Instituto Superior Público de Juli, cuyo interés optaron por realizar una pasantía técnica en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte. Así también, la otra forma de transferir tecnología en reproducción inducida de Paco y gamitana de forma directa fue a través de una asistencia técnica en el proceso reproductivo, transferido técnicamente a ONGs, gobiernos regionales y locales. En la misma región Loreto, se apoyó a dos ONGs, una que está ubicada en la provincia del Date del Marañón, puntualmente en San Lorenzo, la otra ONG que fue apoyada técnicamente en la provincia de Alto Amazonas, en el distrito de Balsa Puerto, donde tuvimos un récord de producir 1 millón de larvas en un solo batch. Asimismo, en la provincia de Tocache, Sacanche, Juanjuy, Banda de Chilcayo, en la región San Martín, también en Aucayacu, la provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Finalmente, agradezco a todos los asistentes por su atención y aprovecho esta oportunidad en dar un gran agradecimiento público al ingeniero Pedro Eufrasio Villón y al ingeniero Ahmed Ramos Chambe, quienes también son mentores en el desarrollo tecnológico en producción de semillas de peces amazónicos. Asimismo, un saludo a todo el equipo técnico y operario del Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte y a todos los miembros de la gran familia de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, FONDEPES. Muchas gracias. Le damos las gracias al ponente, ingeniero Manuel Cusacani Yapuchura, por su interesante ponencia. Habiendo concluido la participación de nuestro ponente, queremos invitarles a participar en nuestro próximo curso, titulado Diseño de Hatchery y Protocolo de Levante de Alevinos de Peces Amazónicos, a realizarse el sábado 20 de junio a las 9:30 a.m. Queremos recordarles que registren su nombre y apellido en el chat del aplicativo y para aquellos que deseen certificado, lo solicitan
al correo que aparece al final de la presentación, digecadeta@gmail.com, con la palabra clave digecadeta, previa inscripción en el formulario de registro. Continuando con el evento, tenemos la participación del panel de profesionales, quienes darán un comentario sobre el tema de la ponencia. Demos la bienvenida al ingeniero Ahmed Ramos Chambe. Adelante, ingeniero. Muy buenos días con todos los asistentes. Qué gusto tenerlos siempre acá en los sábados de acuicultura. Y para mí es muy grato estar presente en esta oportunidad, hablando de un tema de la acuicultura y de piscicultura amazónica, que es lo que más nos gusta. En el proceso de reproducción de peces amazónicos, en este caso de Paco y Gamitana, a través del FONDEPES, básicamente la parte operativa del Centro de Cultura Nuevo Horizonte, ubicado en la región Loreto, ha venido optimizando en estos últimos años, básicamente tomando en consideración una variable, que esta variable, por optimizar, se ha identificado en las regiones de la selva de mayor demanda de alevinos de Paco y Gamitana, que es la disponibilidad de alevinos en la mayoría de los meses del año. Como nuestro colega mencionó, que en las demás regiones, a excepción de Loreto, la demanda de alevinos es en mayor cantidad. Entonces, esa es una variable que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Para eso, el Centro de Cultura Nuevo Horizonte actualmente puede producir semilla de más de 9 meses al año. Básicamente estamos hablando junio y julio, que hay algunos inconvenientes. Caso contrario, en el 2020 hemos tenido en mayo y ahora en junio también tenemos las proyecciones para poder producir semilla, ¿no? Esto básicamente son variables técnicas que el ingeniero los ha mencionado, densidades, hormonas y cositas, variables por optimizar. Todo este conocimiento que se viene generado es transferido, como lo ha mencionado, a los diversos productores de la selva, ¿no? De todo el Perú, ¿no? En todas las regiones, ¿no? De San Martín, Huánuco, Amazonas, ¿no? Y la zona del Brain. Del mismo modo, se viene capacitando, ¿no? Específicamente, o sea, en la reproducción de Paco y Gamitana, se viene capacitando a profesionales, productores acuícolas y técnicos, pero específicamente en la reproducción de Gamitana y Paco. Esto se vino realizando en el Centro de Cultura Nuevo Horizonte, donde se ha formado, ¿no? diversos productores acuícolas que han optimizado sus rendimientos de producción, se ha formado profesionales técnicos, los cuales están realizando actividades operativas con muy buenos resultados en el proceso de reproducción de Gamitana Paco en las diversas instituciones y empresas y piscigranjas del Perú. Entonces, eso es algo satisfactorio en este caso para nosotros, ¿no? Y qué gusto en esta oportunidad también en hablar de un tema específico de la reproducción de Gamitana y Paco. Esa sería mi intervención. Gracias. Gracias, ingeniero Ramos. A continuación tendremos la participación del ingeniero Carlos Ernesto Real Ramos. Adelante, ingeniero. Gracias, Oscar. Primero quiero agradecer a los participantes que sábado a sábado nos vienen acompañando en este espacio que hemos implementado, en el cual denominamos Sábados de Acuicultura. También, claro, felicitar la exposición del ingeniero Kusakani, que ha sido formidable. Y en ese sentido quiero poner en alto relieve lo indicado al inicio, ¿no? Puesto que la realidad nos está demostrando que las necesidades se van adaptando a las condiciones del medio, y esto a su vez determina el comportamiento del mercado, que en el fondo es el objetivo de todos los productores. Y esto lo podemos ver en la creciente demanda que existe de peces amazónicos en varias localidades de la selva peruana, lo que está obligando o lo que tiene que obligar a asegurar el abastecimiento de insumos básicos para el desarrollo de la actividad, como son las semillas de estos peces, de estas especies. Es por ello que destacamos la labor que viene haciendo el FONDEPES en las regiones amazónicas, tanto en Loreto como en las zonas del Brain, de Ayacucho, de Cusco,
en Madre de Dios, que se ha trabajado bastante, ¿no? Y en fin, en otras regiones de selva. Tenemos que entender que el incremento de la población va a impactar siempre directamente en la disponibilidad de estos recursos. Y es por eso que la acuicultura, terminada esta crisis, va a continuar teniendo un papel predominante para asegurar el alimento de la población. Y es ahí donde se tiene que mejorar la disposición y el abastecimiento de insumos, como lo hemos dicho, ¿no? Felicito al equipo del FONDEPES, al ponente, porque día a día vienen construyendo una acuicultura sostenible e inclusiva. Gracias. Gracias, ingeniero Real. Para concluir la participación de nuestros panelistas, le daremos la palabra al biólogo John Cavalcanti Muñoz. Adelante, biólogo. Bueno, muchas gracias por el pase, ingeniero Oscar. Quiero saludar a todos los participantes, ¿no?, por haber participado de este taller, y felicitar al ingeniero Manuel por la magnífica exposición que nos acaba de ilustrar, ¿no? Él es un profesional del FONDEPES de la región Loreto, con amplia experiencia en el tema de la reproducción inducida y el manejo de los peces amazónicos. Bueno, ya se habló sobre el tema de la reproducción, pero yo solamente quiero recalcar dos puntos muy importantes en el proceso de la reproducción, ¿no?, para nosotros poder tener un éxito mayor. No olvidemos primero la preparación de los reproductores, ¿no? Esta es una etapa muy importante, donde nosotros a nuestro plantel de reproductores tenemos que darle las condiciones adecuadas, ¿no?, como el espacio, la alimentación y las raciones adecuadas, la calidad de agua que le tenemos que dar, y sobre todo los estímulos a los que van a estar estos reproductores sometidos, ¿no?, durante ahí en el estanque. Y como segundo punto es el laboratorio propiamente dicho, ¿no? Ya el ingeniero Manuel nos ilustró, ¿no?, que un laboratorio tiene que tener tres partes muy importantes. ¿Cuáles son? Los estanques de espera, la batería de incubadoras, que pueden ser de 60 a 200 litros. Esto va a depender a las condiciones que mejor se adecue para el productor, ¿no?, o para quien está realizando esta actividad, y las artesas, ¿no? Nosotros podemos empezar a hacer este proceso reproductivo lo más artesanal posible. No es necesario tener una infraestructura grande, todavía, que nos va a involucrar al inicio, ¿no?, una fuerte inversión. Pero sí, eso sí, no debemos olvidarnos que nuestro laboratorio sí debe contar un buen sistema hidráulico. El sistema hidráulico, donde el agua no debe ser captada directamente de la fuente de agua, sino hay que tratar de hacer un reservorio con el objetivo de que no haya mucha fluctuación de temperatura durante el día, ¿no?, cuando nosotros estemos realizando la incubación. Bueno, eso sería todo mi participación, y agradecer nuevamente a todos los participantes en estos talleres de sábado de acuicultura, y les invito, ¿no?, a seguirnos todos los sábados en nuestros talleres virtuales. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, biólogo Cavalcanti. Se agradece la participación de los panelistas. En este momento desarrollaremos las preguntas realizadas a través del chat del aplicativo. Muchas gracias, ingeniero Oscar Segarra. Igualmente a los panelistas, un agradecimiento por sus comentarios. Absorbiendo las preguntas que han desarrollado los asistentes, por ejemplo, aquí tengo la primera pregunta, que menciona que en la Universidad Nacional de Piura realizaron una inducción en gamitana. Se obtuvo los productos, tanto semen como óvulos,
se realizó la fecundación e incubación, y a la hora de observar al microscopio en lo incubado no se observaba la división celular y no tuvieron larvas. Entonces la pregunta dice, ¿dónde estuvo el error? Bueno, hay muchos factores que pueden incidir, ¿no? Como mencioné en una parte de la ponencia, en ver la ubicación del núcleo en el óvulo, que de preferencia debe estar excéntrico. Y esto gracias a que, porque si el núcleo está pegado a la membrana de la célula, permite el acceso del micrópilo por donde va a ingresar el espermatozoide. En otras palabras, posiblemente los óvulos aún no estaban en el momento adecuado para el proceso de fertilización. La segunda pregunta me menciona que durante el acondicionamiento de reproductores, bueno, podemos utilizar otros alimentos alternativos, como puede ser hígado de pollo, calamar, camarones. Bueno, los alimentos son buenos, pero de preferencia trabajamos con alimentos balanceados que son completos. Quiere decir que ahí tiene las proteínas, minerales, todo lo necesario para que el reproductor tome los nutrientes y lo pueda producir, carga ovárica como también carga espermática. Ahora, nosotros en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte utilizábamos en algunas ocasiones alimentos naturales ricos en grasas, pero son propios de la zona, ¿no? Como es el pijuayo, por ejemplo, que tiene ácidos grasos naturales que, bueno, en cierta forma también favorecen el desarrollo de producción de óvulos o espermatozoides. Pero de preferencia es mejor trabajar con alimentos balanceados, sobre todo si son ricos en ácidos grasos esenciales. La tercera pregunta menciona, dice, ¿qué criterios nos puede señalar al aplicar la hormona estimuladora a fin de no causar daño al pez? Por ejemplo, la perforación en los órganos abdominales. Muy bien. Es muy buena pregunta. Como mencioné en la diapositiva donde indicaba dónde podemos determinar la aplicación de la hormona, inclusive hay técnicas, eso depende del criterio profesional. Bueno, con fines didácticos nosotros podemos hacerlo con mucho cuidado en el laboratorio, como también podemos realizar la toma de los datos biométricos en el mismo estanque y llevarlos directamente al tanque donde vamos a tratar hormonalmente al reproductor. Entonces, a fin de no manipular mucho al reproductor y ya teniendo previamente los datos biométricos, al momento de calcular la hormona, ya no necesariamente podemos ir sacando otra vez al reproductor, sino ya podemos inyectar con mucho cuidado dentro del mismo tanque de tratamiento. Pero como les digo, eso también está sujeto a la experiencia que uno va adquiriendo en el tiempo. Ahora, la parte donde podemos aplicar, como mencioné, puede ser intraperitoneal, cardiovascular, y la que no afecta mucho a los órganos es la aplicación de la hormona en la parte dorsal, como mencioné ahí, en la base del último radio de la aleta dorsal, donde tiene el tejido libre de escamas y fácilmente podemos aplicar por ahí la hormona. La cuarta pregunta me menciona acá que quisiera saber a qué se debe que las hembras prolapsen o no puedan desovar. Bueno, muy buena pregunta también. Eso, como mencionó al inicio el ingeniero Pedro, también con su vasta experiencia, mencionó sobre el tema de que no todos los casos son con resultados óptimos. Una de las razones que puede prolapsar
es cuando excedemos la cantidad de hormona que vamos a utilizar. O sea, y también el momento de la carga ovárica aún no está completamente maduro. Por esa razón, nosotros de una forma, digamos, más doméstica lo mencionamos como que los óvulos todavía están verdes. O sea, todavía. Por esa es la razón que nosotros hacemos una previa canulación, o sea, una previa biopsia antes de llevarlo al laboratorio. Y como he mencionado, nosotros debemos saber con un poco de agua, agregando la muestra de óvulos, si estos se disgregan, o sea, si hay una separación entre los óvulos. Entonces nos da un indicador de que está listo para el proceso de reproducción. O sea, hay dos cositas ahí que se unen, ¿no? El tema es de sobredosis y el otro es el tema de que los óvulos todavía faltan, entre comillas, como decimos, faltan madurar. ¿Cuáles son las hormonas? Esta es la quinta pregunta, perdón. ¿Cuáles son las hormonas naturales con que han trabajado y cuál es su procedimiento de aplicación? Bueno, creo que mencioné una diapositiva claramente que tenemos dos tipos de hormonas. Unas son sintéticas y una de ellas es natural, como es todos la conocemos como EHC, extracto de hipófisis de carpe, que la dosis en promedio está entre 4 miligramos por kilogramo de reproductor. Pero también mencionamos que esto depende de muchos factores también para que sea una reproducción exitosa. Pero en cuanto a la hormona, relacionando al proceso reproductivo, para que el éxito de la reproducción inducida, el mayor porcentaje está en el tratamiento y preparación de los reproductores. Si nosotros no hacemos un buen tratamiento de los reproductores, no las alimentamos, no manejamos bien la calidad de agua, no le damos ese confort a los reproductores, vamos a aplicar la hormona y los resultados van a ser muy variables. La sexta pregunta, bueno, ¿con cuál de las hormonas han tenido mejor éxito? Bueno, en el caso de trabajo que hemos realizado en Nuevo Horizonte, no hemos tenido ningún inconveniente en decir cuál es mejor o cuál no tiene un buen rendimiento. Pero hemos trabajado con las hormonas que he presentado y no hemos tenido ningún inconveniente. Como mencioné en la respuesta de la pregunta 5, todo depende del trato y la preparación del reproductor. La inducción hormonal solamente nos da el 10% del éxito del 100% de la totalidad del trabajo de proceso inducido del Paco y la gametana. La séptima pregunta, ¿existen algunas técnicas de desove y fertilización dentro de artesas o tanques circulares? ¿Qué efectividad tiene respecto al desove manual? Muy bien. Ya, esto nosotros, si trabajamos con un desove natural dentro del tanque de tratamiento, es poco manejable. Además que esta técnica que he presentado se llama proceso de fertilización en seco. Es mucho más eficiente, porque si nosotros utilizamos agua previamente para el proceso de fertilización, los óvulos tienden a hidratarse más rápidamente y se cierra el micrófono. Entonces, tenemos un bajo porcentaje de fertilización de los óvulos. Por esa razón, es mejor realizarlo con la técnica que he mencionado, determinar el momento de desove y hacer el desove en la mesa con todos los materiales que se ha descrito. En la pregunta 8 menciona acá
Los reproductores se anestesian previo a la inducción. Bueno, también como he recalcado el tema de comportamiento de los reproductores, cuando están aptos para el proceso de inducción hormonal, estos están dóciles al manejo, son más tranquilos. Quizás en el Paco pueden estar un poco más nerviosos, pero hay técnicas donde utilizan, sobre todo para los provenientes del medio natural, que son más nerviosos. Por esa razón, bueno, una recomendación a los que quieran incursionar en este tema de reproducción inducida de Paco y Gamitana sería trabajar con peces que ya hayan tenido ese proceso de relación con el productor, ¿no? Que proceden de estanques de producción de carne, que son más fáciles de tratar, manejar y puede traer mayores resultados que los trabajados con peces provenientes de los medios naturales. Lógicamente, eso no significa que podamos optar por la primera opción. Como mencionó en una oportunidad el ingeniero Pedro, gracias a su vasta experiencia, mencionaba que es importante también contar con reproductores del medio natural a fin de refrescar la parte genética. En otras palabras, de que no tengamos consanguinidad en la reproducción de Paco y Gamitana. La novena pregunta menciona qué metodologías utilizan para los peces que migran para su reproducción. Bueno, Paco y Gamitana son peces reófilos, tienden a la migración, pero como se ha observado, fácilmente se las pueden cultivar. Como mencioné también, estos peces pueden tener carga ovárica y carga espermática dentro del estanque, sino que en su naturaleza ellos buscan características medioambientales para el proceso de reproducción. Como hemos mencionado, cuando hay lluvias e inundaciones, naturalmente se reproducen. Nosotros, en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, una forma de acondicionarlos para que tengan una mejor eficiencia en la reproducción. Incluso hemos creado un sistema de lluvias artificiales donde preparamos a reproductores y a través de una electrobomba hacíamos caer dentro del estanque con tuberías una especie de lluvias artificiales que han resultado muy bien, pero no tiene mayor incidencia. El tema está más que todo en la alimentación, la densidad y los recambios de agua. Décimo, pregunta, ¿se podría dar más alcance sobre el uso de la hipófisis en la inducción? Bueno, como ya creo me respondí a una pregunta anterior sobre la dosis de hipófisis en reproducción de Paco y Gamitana, en las líneas de la generación 1 y generación 2 podemos trabajar sin dificultad, pero la experiencia de cada productor puede hacerlo más eficiente, inclusive reducir las dosis. Eso depende mucho de la forma como seleccionan al reproductor. O sea, si nosotros previamente hemos preparado el reproductor y justo en el momento exacto hemos encontrado el reproductor para el proceso de inducción, a veces aplicamos una dosis mínima, suficiente para que pueda desovar. Y funciona. Pero eso, para esa acción necesitamos más experiencia. La 11ª pregunta dice, ¿cuál es la cantidad de recambio de agua durante el mantenimiento de larvas en las artesas? Muy bien. Hemos mencionado que el caudal de agua en las artesas no supera más allá de 5 litros por minuto. La cantidad de recambio, si nosotros calculamos,
que en esa artesa aproximadamente tenemos 1 metro cúbico de agua, y si nosotros hacemos los cálculos, por ejemplo, en 60 minutos podemos tener un recambio de agua, ¿no? En 2 horas podemos tener un recambio de agua, aproximadamente. 2 horas o 3 horas. Entonces, esa es la cantidad de recambio de agua necesaria para el mantenimiento de las larvas y poslarvas. Como hemos mencionado, se cultivan a una alta densidad. Espero haber absuelto todas las incógnitas de acá a todos los asistentes. Gracias por su